Hace algunas semanas atrás tuvimos que recortar los árboles de nuestro patio trasero porque estaban haciéndose muy grandes y estaban acercándose ya a las cuerdas eléctricas y esto podría causar un corto o incluso provocar un incendio. Así que tuvimos la necesidad de mandar a recortar nuestros árboles y mi esposo llamó a las personas indicadas para esto, a las personas que hacen este trabajo. Y el día que ellos vinieron, nosotros no estábamos aún en casa y ellos tomaron la decisión de entrar y cortar los árboles sin que nosotros estuviéramos. Así que cuando llegamos ya estaban casi todos los árboles recortados y yo encontré muchos huevitos de pajaritos destrozados en el piso, nidos de pajaritos dañados y muchos pájaros que estaban comiéndose estos huevitos dañados y muchos ya estaban incubaditos y comiéndose sus pollitos. Sentí mucha tristeza, pero desafortunadamente ya no podía hacer nada. Necesitamos sacar las ramas, se sacaron las ramas a la calle porque hay un camión que es especializado en recoger la basura del jardín que pasa una vez por semana. Entonces era posible que al siguiente día de haber cortado estos árboles pasara este camión que recoge esta basura. Pero al siguiente día no pasó. Lo más seguro era que la recogiera la siguiente semana por tardar, porque nunca se demoran más de una semana. Así que al siguiente día no recogieron esta basura, pero resulta que habían pasado 3 días y yo me senté atrás en una silla en el patio y pude ver que habían 2 pajaritos que venían hacia esas ramas, salían y volvían y yo me inquieté un poco y yo le comenté a mi esposo, le dije, oye, mira, estos pajaritos están haciendo esto, ¿será que encontraron sus huevitos, su nido, sus hijos, algo pasó? Al final me inquieté tanto que tuve que ir a ver. Y lo que encontré fue que esta pareja de pajaritos estaban armando su nido ahí en esas ramas que posiblemente se iban a llevar la siguiente semana. Así que me preocupé mucho y lo que empecé a hacer fue empezar a incomodarlos. Empecé a quitarle las ramas y a dañar lo que ellos estaban construyendo, pero no importaba cuántas veces tratara yo de desbaratarles ese nido, ellos volvían y lo intentaban y seguían intentándolo y así transcurrió un tiempo. Durante varias horas lo hice hasta que ya ellos no volvieron y entonces yo pude entender en ese momento que ya había logrado mi objetivo, ya se habían incomodado y se habían ido a armar su nido a otra parte, así que me quedé tranquila. Pasaron algunas semanas, ya habían pasado cerca de 3 semanas o casi 4 semanas y me senté de nuevo, estábamos trabajando en el patio trasero y me senté de nuevo a tomar un descanso cuando pude notar de nuevo los pajaritos que volvían a ese sitio, salían, entraban y salían, entraban y salían y la curiosidad me pudo mucho y tuve que ir a mirar y encontré un nidito con sus 4 bebés. Posiblemente al siguiente día ya pasaba el carro a recoger esa basura y yo me angustié mucho porque yo no sabía qué hacer. He escuchado mucho que uno no podía tocar los pajaritos porque entonces sus papás los abandonaban, entonces yo no supe qué hacer, pero la única solución era eso, moverlos del lugar. Así que tomé algunas ramas de esas que habían ahí y las moví hacia un árbol que está en nuestro patio y fui y tomé el nido y cuando yo tomé el nido con los 4 bebés vino la pajarita y era como hacía ruidos extraños, como pienso yo, tal vez queriendo avisarme que no tomara sus hijitos. Y ella no entendía lo que pasaba y se veía muy inquieta y se veía muy preocupada, pero ella no entendía lo que estaba pasando. Así que yo decidí seguir y ella, cuando vio que yo cogí su nidito, se fue. Yo puse el nidito con sus hijitos en las ramas que había puesto y le puse algunas ramas encima, le puse algunas bolsas encima, ya que esta es época de lluvia y la lluvia y los vientos son muy fuertes y las lluvias son en abundancia, así que
procuré cubrir lo más posible el nido con sus bebés. Aún así, estuve esperando algunas horas a que ellos encontraran a sus bebés, pero no los encontraban. Me tocó pasar una gran rama en la que habían puesto su nido, con la que casi yo no podía, pero lo hice para que pudieran, porque ellos seguían buscando en las ramas que estaban allá afuera. Así que finalmente encontraron a sus hijitos y ya en su nuevo refugio más seguro, más seco, estuvieron más tranquilos y ahí siguieron y continuaron. Ya al siguiente día estaban bien y de repente llegó el camión de la basura a llevarse esas ramas y ellos empezaron a inquietarse y volaban mucho por todas partes y hacían ruidos, y entonces en mi corazón quiero pensar que ellos entendieron en ese momento, porque yo quería inquietarlos, porque yo quería incomodarlos, porque yo me llevé su nido a otro lugar. Cuando vieron lo que había ocurrido, cuando vieron el final de ese refugio en el que estaban, que no era seguro, que no era bueno para ellos y sus hijos, entonces quiero pensar que ellos entendieron el por qué había pasado todo lo que había pasado. Y quise traerles hoy esta experiencia que he tenido con estos animalitos, porque esto nos deja una enseñanza, porque esto hace Dios también con nosotros. Muchas veces nosotros emprendemos un camino, muchas veces nosotros tomamos decisiones, muchas veces nosotros nos aferramos a ideas preconcebidas que tenemos acerca de Dios y no queremos soltarlas. Y Dios está siempre tratando de inquietarnos y de incomodarnos para que sepamos que esa no es la vía, para que sepamos que ese no es el camino, pero nosotros seguimos insistiendo. Y vemos cómo Dios tuvo misericordia de estos pajaritos, porque algo pasó para que ese camión no pudiera llegar durante ese tiempo. Y era algo extraño, porque aquí eso nunca pasa. Pero Él los cuidó y los protegió, aun cuando ellos fueron tercos. Los cuidó y los protegió hasta que alguien pudiera llegar y salvar a sus bebés. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Él sabe nuestro futuro, Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero siempre nuestros caminos a nuestros ojos es lo mejor, y desafortunadamente no es así. Necesitamos hoy un corazón de niño, necesitamos hoy un corazón enseñable, necesitamos hoy ser como niños delante de Dios y delante de la palabra de Dios, reconociendo que toda su palabra es verdad y que todo lo que Él quiere, todos sus pensamientos y todos sus deseos son mejores que los nuestros. Y nosotros siempre queremos llevar la contraria porque pensamos que es el mejor camino. Así que esto es una invitación hoy del Señor, mostrándonos a través de su naturaleza cómo Él obra, cómo Él nos muestra que debemos siempre buscar su voluntad para que nuestro final no sea doloroso. Él siempre conoce nuestro futuro. Si queremos saber nuestro futuro, pongámoslo en las manos de Dios y digámosle siempre: Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque Él es nuestro Padre. Él no nos va a dar cosas que nos dañen. Él siempre, siempre nos va a dar lo mejor para nosotros, y siempre, siempre va a quitar lo que a nosotros nos agrada, pero que Él sabe que a nosotros nos va a dañar. Así que este es el día para que tú sueltes a eso a lo que te estás aferrando, que a veces vas contra viento y marea, y no importando lo que Dios piensa, no importando lo que Dios te diga, y piensas que es lo mejor. Pero es hora de empezar a buscar la voluntad de Dios. Y mira que, como dice la palabra, que Dios siempre tiene cuidado aún de los pajaritos, no va a tener más cuidado de nosotros, que somos su tesoro precioso, su tesoro preciado. Piensa en eso. Yo pido y ruego al Señor Todopoderoso que llene tu vida con su Espíritu Santo, que llene tu vida con un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación en su conocimiento, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su verdad y en el conocimiento de su voluntad especialmente.
Déjate guiar por Dios. Ve a su palabra, llénate de su palabra, llénate de sus promesas y no desesperes. No vayas por el camino que a ti te parece que es mejor o que es correcto. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni los pensamientos de Dios son como nuestros pensamientos. Solo confía y espera, porque el tiempo nuestro no es el mismo tiempo de Dios. Dios te bendiga. Hola, amor. Hola. Hola, cosita. Hola, bonita. Tranquila.